Sin aceptar que es una rebelión contra la Corte Constitucional, las bancadas que conforman las mayorías en el Congreso anunciaron que votarán en bloque y solo lo que respalde el gobierno en el desarrollo legislativo de los acuerdos de paz con las FARC. Gobierno del presidente Donald Trump propone al Congreso de su país recorte en la ayuda en su presupuesto general. Vicepresidente Óscar Naranjo asegura que el recorte de ayuda de Estados Unidos no es solo para Colombia, sino para todos los países e incluso para programas internos. Reitera que apoyo político se mantiene. 124 guerrilleros de las FARC han salido de las zonas veredales para unirse a las disidencias o desmovilizarse ante las fuerzas militares. Sale de la cárcel el exministro Alberto Santofimio después de haber cumplido 12 años de prisión. Continuará la condena desde su casa. Guido Echeverry podrá volver al cargo de gobernador de Caldas. El Consejo de Estado ratificó su elección como mandatario departamental. La Fiscalía inició con el rastreo de los bienes del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, condenado por la Corte Suprema por parapolítica. Gobierno Nacional radica informe de ponencia que busca recursos adicionales de las regalías de cara al posconflicto. Serán más de 17 billones para los próximos 20 años. Medio billón de pesos ha invertido el IDU en la compra de predios para obras que nunca se ejecutaron. Todo sobre el juego de Santa Fe esta noche ante Strongest de Bolivia. Nairo a tiro de as. Ahora solo lo separan 31 segundos del liderazgo. El exalcalde Antanas Mocus se le mide a la actuación de la mano de Joana Bamón y Nicolás Montero para darle voz a las segundas oportunidades. Nos conectamos al final de la misión desde el Teatro Roberto Arias Pérez. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un magistrado del Consejo Nacional Electoral pierde la batalla. 2. El Estado administrará el tesoro de Otto Bula. 3. Resucita la revocatoria del alcalde Peñalosa. Y tengo ñapa. O la gente de la alcaldía vive ocupada o está desvirulada. 1, 2, 3 y mi ñapa, chiflis al cierre. Buenas noches. Las mayorías del Congreso anunciaron que, acatando el fallo de la Corte Constitucional sobre el llamado Fast Track, promoverán la votación en bloque de los proyectos para reglamentar los acuerdos de paz y solo aceptarán las proposiciones que tengan la aprobación del gobierno en el desarrollo legislativo de los acuerdos alcanzados con las FARC. La decisión la calificó el uribismo como una rebelión contra el Tribunal Supremo. Las comisiones de paz del Congreso, conformadas por todas las bancadas políticas, con excepción del uribismo, anunciaron que aplicando el reglamento interno y en cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional que no lo prohibió, promoverán la votación en bloque de cada una de las iniciativas de implementación de los acuerdos de paz que sean tramitadas por el llamado Fast Track. Además, advierten que las proposiciones que sobre esos mismos temas que no tengan el aval del gobierno serán rechazadas en bloque. La bancada del Centro Democrático advierte que se trata de una rebelión de las mayorías del Congreso en contra del fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track. Yo creo que es una rebelión insólita de congresistas que, teniendo la competencia que la Corte se las ha ratificado, otra vez se despojen de ellas para entregárselas al gobierno. Un absurdo panorama que muestra un entreguismo total. No, aquí no hay ninguna rebelión, estamos acatando estrictamente el propio fallo de la Corte Constitucional que debe garantizar que las proposiciones sean para que el conflicto termine y no desnaturalicen el acuerdo de paz. Eso dice el texto. Cambio Radical tiene dos posiciones frente a este tema. Yo creo que en el Congreso de la República usted tiene que lograr un equilibrio entre la deliberación, la celeridad y la eficacia. Y evitar obviamente el filibusterismo, pero ese es el equilibrio de un debate parlamentario. A mí me parece que es muy bueno la separación de poderes, poderlo hacer, respetar sí el proceso, respetar lo que se hace, pero que hagamos la discusión, que eso me parece absolutamente sano. Mañana se estrenará la estrategia de las mayorías en la Comisión Primera del Senado. De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la presentación de su primer presupuesto al Congreso, propuso un multimillonario recorte en programas de salud, climáticos, humanitarios y de ayuda a países como Colombia. Trump presentó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2018, que comienza el próximo 30 de octubre del próximo año. Se trata de unos fondos que tienen un valor de 4,1 billones de dólares, una cifra ligeramente por debajo a lo establecido para este año, algo inusual teniendo en cuenta que los presupuestos tienden a ir al alza. El sector más castigado es el de la asistencia social, que sufriría un dramático recorte de 3,6 billones de dólares en los próximos 10 años. Sin embargo, hay un repunte del 10% en defensa y del 6% en seguridad nacional.
En total, el documento de Trump incluye un presupuesto de $1.093 millones para Latinoamérica y el Caribe, región que para este año cuenta con una suma de 1.700 millones. México es uno de los grandes castigados. En 2018 obtendría 87 millones, a diferencia de los 160 millones del año pasado. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos incluye 1.600 millones para su polémico muro fronterizo. Peor es el caso de Cuba y Venezuela, que en 2018 no tendrían la ya poca ayuda con la que cuentan. El Congreso debe todavía aprobar ese texto, que cuenta con detractores dentro del mismo partido republicano de Trump por la falta de ayuda social. En el hemiciclo estas cuantías podrían modificarse, pero se augura una dura lucha entre los republicanos y demócratas que podría generar una suspensión de pagos. El gobierno, a través del vicepresidente Óscar Naranjo, advirtió que el recorte en el proyecto de presupuesto de Estados Unidos no es solo para Colombia, y advirtió que lo más importante es que se mantiene el apoyo político de Estados Unidos, demostrado en la reciente visita a ese país del presidente Juan Manuel Santos. Aunque aseguró no conocer un pronunciamiento oficial del gobierno del presidente Donald Trump respecto a un eventual recorte de la ayuda de Estados Unidos, el vicepresidente Óscar Naranjo tiene claro que este será general y no solo para nuestro país, pero que el apoyo y respaldo político estadounidense se mantiene. No conozco las cifras, lo que tengo que decir es que después de la visita del señor presidente de Estados Unidos hay un apoyo bipartidista del gobierno norteamericano que se mantiene intacto en relación con Colombia, y yo lo que estimo es que estas disminuciones son las disminuciones generales del presupuesto, en una nueva orientación de ese presupuesto con el nuevo mandato del gobierno americano. De otra parte, el vicepresidente Óscar Naranjo le envió un contundente mensaje al Clan del Golfo. Les dijo que tarde o temprano serán sometidos a la ley. Se equivoca el Clan del Golfo pensando que de esa manera intimida a las instituciones, porque por poderosos que sean, no hay una evidencia en Colombia de que una organización de crimen organizado haya superado la capacidad del Estado. Y por lo tanto, yo lo que tengo confianza es que más temprano que tarde serán sometidos al imperio de la ley. Las declaraciones del vicepresidente fueron hechas durante la clausura del foro anticorrupción organizado por la Auditoría General de la República. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que 124 guerrilleros de las FARC han abandonado las zonas veredales de ubicación temporal para unirse a las disidencias o desmovilizarse ante las fuerzas militares. El ministro de Defensa entregó el más reciente reporte del combate a las disidencias de las FARC y reveló que entre los capturados y desmovilizados hay 124 guerrilleros que hacían parte del proceso de paz y decidieron salir en los últimos meses de las zonas veredales para vincularse a otros grupos o desmovilizarse. Poco más de 300 personas que van desde desmovilizados de las disidencias hasta gentes que han escapado de las zonas veredales que se manifiestan en disidencia de las FARC, pero que han terminado capturados, que han terminado desmovilizados. En un debate sobre cultivos ilícitos en el Congreso, advirtieron que el narcotráfico sería uno de los factores que llevaría a más guerrilleros a abandonar el proceso. ¿Qué garantías tenemos que aquellos que están en las zonas veredales no reciban coqueteos por parte de bandas criminales, por parte del ELN y por parte de estos grupos narcotraficantes? En 8 días se cumple el plazo establecido para el desarme de las FARC y la vigencia de las zonas veredales. El exministro Alberto Santofimio pasará su primera noche gozando del beneficio de casa por cárcel, luego de cumplir la mitad de la condena de 24 años por su vinculación con la muerte de Luis Carlos Galán. Alrededor de las 9 de la mañana fue trasladado en un carro del IMPEC el exministro Alberto Santofimio desde la cárcel La Picota hasta su domicilio en el norte de Bogotá. El señalado autor intelectual del asesinato de Luis Carlos Galán terminará de pagar los 12 años que le hacen falta de su condena en prisión domiciliaria. Santofimio duró 9 años en la cárcel y logró rebajar 3 años, 2 meses y 27 días su condena gracias a certificaciones de trabajo en una de las granjas de La Picota y por buena conducta. Así lo dice su abogado. Llevamos 12 años cumpliéndole a la sociedad. Ha tenido 6 permisos de 72 horas, los ha cumplido a cabalidad y está en fase de mínima seguridad. ¿Qué más garantía quieren? Entonces, según la ley, por cumplir la mitad de su pena tiene el beneficio de prisión domiciliaria. La defensa también manifiesta que hasta ahora no han contemplado acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Nosotros no vamos a aceptar un delito que no hemos cometido. Hasta este momento no nos vamos a acoger a la Justicia Especial para la Paz. Santofimio fue condenado en el 2007 por un juez especializado por la muerte del político liberal Luis Carlos Galán y dicha decisión fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el 2011. El Consejo de Estado dejó en firme la elección de Guido Echeverry como gobernador de Caldas. El suspendido mandatario regresa al cargo tan pronto sea notificado.
Álgido fue el debate que se desarrolló en la sala plena del Consejo de Estado por cuenta de la demanda presentada contra la elección de Guido Echeverry como gobernador del departamento de Caldas. Tras una apretada votación se decidió devolverle el cargo al gobernador, quien llevaba 10 meses suspendido. En el caso concreto, como la nulidad de la elección del señor Guido Echeverry Piedrahita por el periodo 2013-2015, fue, repito, anulada en su momento por la sección quinta y dados los efectos retroactivos de la decisión, consideró que no se incurría en la prohibición prevista en el artículo 303 de la Constitución Nacional. Al respecto, Echeverry aplaudió la decisión y afirmó que su elección no era ilegítima. Yo hice las consultas pertinentes, consultamos con el propio Consejo de Estado, consultamos la jurisprudencia. Hubo conceptos del Consejo Electoral que nos dijeron que estábamos habilitados plenamente para esa aspiración, que la aspiración era claramente legítima y legal y por lo tanto siempre esperamos que esto terminara como acaba de terminar. Echeverry, quien fue el candidato por el partido de la U y Cambio Radical, había sido suspendido por violar la prohibición de reelección inmediata para cualquier mandatario local o regional. La Fiscalía inició el rastreo de los bienes del exgobernador de Santander, coronel retirado Hugo Aguilar, condenado por presuntos vínculos con grupos paramilitares. El ente investigador busca que el exmandatario pague una multa que le impuso la Corte Suprema en 2013. La alerta de la Fiscalía se dio luego de que el exoficial fuera visto conduciendo un vehículo Porsche en mayo de este año. Desde el 27 de abril, el fiscal séptimo de la Unidad de Justicia Transicional solicitó iniciar con el rastreo de los bienes de Aguilar con el fin de que el exoficial responda por el pago de 10.750 salarios mínimos por orden de la Corte Suprema de Justicia. Desde ese día, la Fiscalía le solicitó al Tribunal de Bogotá avalar el seguimiento financiero al coronel retirado con el fin de conocer el estado de sus cuentas bancarias y de los bienes a su nombre. De acuerdo con un documento conocido por CMI, luego de que se realice el seguimiento financiero, la Fiscalía iniciará con la aplicación de la extinción de dominio a los bienes de Aguilar con el fin de que se reparen a las víctimas de los delitos cometidos por los paramilitares. En 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 9 años de prisión al exgobernador por el delito de concierto para delinquir. Aguilar también es célebre por liderar el operativo que concluyó con la muerte del capo Pablo Escobar. La Corte Suprema de Justicia conformó una comisión especial para viajar a Brasil con el objetivo de recopilar pruebas dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de Odebrecht. La orden la dio la magistrada de la Sala Penal, Patricia Salazar, quien designó a 2 auxiliares suyos para que viajen a interrogar al expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martonelli, para determinar qué relación tuvo con el excongresista Bernardo Elías. Para la magistrada es necesario realizar dicho interrogatorio, dado que busca esclarecer el origen de los presuntos sobornos por 11 millones de dólares que se habrían entregado a congresistas en Colombia para la ejecución del contrato Ruta del Sol. CMI conoció el último informe del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses que revela cifras alarmantes sobre los homicidios de mujeres en el país. En los primeros meses del año murieron 204 mujeres. Así lo revela Medicina Legal, que a través de un informe sobre homicidios por género muestra que 204 mujeres han sido asesinadas en los primeros meses de este 2017. Sobre los responsables de los crímenes, el documento revela que en más de la mitad de los casos las autoridades no tienen información sobre los asesinos. En segundo lugar, aparecen que los responsables son desconocidos por la mujer y las autoridades. Y en tercer lugar, aparece como homicida la pareja sentimental. Otras cifras que preocupan a las autoridades es que los responsables de 5 casos de feminicidio en este año aparecen las fuerzas militares, las FARC y el ELN. Según la institución, los departamentos más afectados son Atlántico, Cundinamarca, específicamente Bogotá, Bolívar, Cesar y Antioquia. Por otro lado, el instituto revela que los grupos de edad más afectados con esto son, en primer lugar, mujeres entre 35 y 39 años de edad. El presidente Juan Manuel Santos designó a Sergio Londoño Zurek como alcalde encargado de Cartagena. El anuncio lo hizo el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter. Sergio Londoño, quien pertenece al partido de la U, es el director de la Agencia Presidencial de Cooperación y reemplaza a Manuel Vicente Duque Vázquez tras la suspensión por 3 meses ordenada por la Procuraduría. Londoño es cartagenero de 31 años, profesional en ciencias políticas y relaciones internacionales. El director de Migración Colombia, Cristian Kruger, reveló que las autoridades colombianas están adelantando judicializaciones a varias personas por estar suplantando la tarjeta de movilidad fronteriza.
El director de Migración dijo que se han encontrado con algunas irregularidades. Una de ellas es que a la hora del registro de personas no hay coherencia con los datos. De información errónea, es decir, que la información que incorporan en el sistema no corresponde. Hemos encontrado más de 600 casos. Con antecedentes judiciales hemos encontrado más de 60 y suplantación de la tarjeta, personas que utilizan la tarjeta, varias personas en los diferentes puestos de control, hemos encontrado más de 20 casos. Estos procesos están siendo judicializados. También tiene otros casos con personas que cobran este trámite. También para tramitadores estamos judicializando, eso sí, ya tenemos 3 casos con la Dijín, nos están apoyando en esta información para judicializar a aquellas personas, aquellos tramitadores que se están lucrando de esta actividad. Ya son 250.000 venezolanos registrados para la tarjeta de movilidad fronteriza que la Cancillería impuso desde el 1 de mayo para el ingreso a nuestro país. En Bogotá y diferentes regiones del país, profesores y empleados oficiales marcharon para pedir al gobierno que agilice las negociaciones salariales y el otorgamiento de beneficios a los docentes. El motivo de las marchas radica en que las centrales obreras exigen al gobierno nacional atención al pliego unificado de peticiones presentado por el Comando Nacional Unitario y la Coordinación de Organizaciones Sociales al presidente de la República desde marzo de 2016. Una excelente participación de todos los maestros del país y de la inmensa mayoría de los trabajadores estatales. Y lo nuevo es que hoy se han vinculado muchos estudiantes, especialmente universitarios aquí en Bogotá, de las universidades públicas. Con una multitudinaria participación de los trabajadores estatales y de los docentes, la segunda toma de Bogotá también se lleva a cabo como apoyo a los paros cívicos de Buenaventura, Chocó y otros sectores sociales. De otra parte, la Contraloría General de la República, a través de sus organizaciones sindicales, también viene manifestando la necesidad de que la mesa de concertación y diálogo entre las centrales obreras y el gobierno nacional se dé ya para poder resolver el pliego de solicitudes que tenemos. En el resto del país también se registraron movilizaciones. Más de 20.000 educadores del Departamento del Atlántico participaron este martes de la llamada Toma a Barranquilla. Durante la movilización, padres de familia y estudiantes acompañaron al Magisterio del Atlántico. Maestros, guardias del IMPEC y empleados públicos en general marcharon, mientras que los sindicatos de la DIAN, de Notariado y Registro y los servidores judiciales realizaron plantones. La protesta generó un caos vial por más de 4 horas, que infartó la movilidad en la ciudad bonita. La gran toma del Magisterio Santandereano, que tiene sin clases a 350.000 estudiantes, terminó con un plantón frente a la gobernación y la alcaldía. CMI descubrió que la administración de Bogotá ha gastado 500.000 millones de pesos en la compra de predios para obras que nunca se hicieron. Hoy los lugares están invadidos por maleza y basura. Casi medio billón de pesos ha gastado el distrito en la compra de predios como estos para obras que nunca se ejecutaron. CMI pudo conocer que son casi 1.000 los inmuebles adquiridos y no usados. Eso lo que hace es traer más delincuencia, más desechables. Se compraron predios y estudios y diseños de obras que terminaron siendo excluidas o eliminadas. Invadidos por basura, escombros y maleza. Así están buena parte de los predios que adquirió el distrito para la ampliación de la calle 63. Aún es incierto el inicio de la obra. A las 6 de la tarde, 6:30 ya no puede mandar a nadie, ni uno mismo salir. A las 6 de la tarde guardarse, porque esto ya de cantidad ya de habitantes de la calle. Y es que es la localidad de Engativá la que lidera la colección de predios abandonados con 260. Le sigue Fontibón con 234 y Suba con 202. Algunos predios como esta vivienda que se adquirieron para la construcción de la avenida Rincón Tabor terminaron convirtiéndose en el cambuche de habitantes de calle. Se ha prestado para mucha inseguridad y basurero. La mayoría de estos predios se compraron desde el año 2005 para obras de valorización que nunca se hicieron. Algunas de ellas son la avenida José Celestino Mutis en Engativá, la prolongación de la avenida Ciudad de Cali en Bosa, la avenida Rincón Tabor en Suba y la avenida Ferrocarril en Fontibón. Aún es incierta la construcción de estas vías. Delegados del gobierno retomaron las conversaciones con los líderes del paro cívico que se adelanta en Buenaventura. Las protestas completan una semana.
La declaratoria de la emergencia social y económica para Buenaventura no es procedente sin un concepto adicional, dijeron voceros del Gobierno Nacional en desarrollo de una reunión sostenida con miembros del Comité del Paro en el 8º día del paro cívico que se adelanta en el puerto. Que íbamos a ver las dos posiciones y en caso de que no llegáramos a un punto intermedio usaríamos un concepto de unos terceros o de unas personas diferentes de común acuerdo entre todos para que nos explicara y nos diera tranquilidad a todos de si se puede o no se puede. Los organizadores del paro cívico insisten en la declaratoria de esta figura para poder levantar la manifestación. Y nosotros seguiremos insistiendo en que esta es la base para la solución de problemas sobrevinientes que son recientes, o si no miremos el caso de la salud. Por otra parte, la Sociedad Portuaria de Buenaventura ha tenido una reducción de sus ingresos por el orden de los 17.000 millones de pesos por la falta de manejo de carga. La Corte Constitucional le ordenó al gobierno realizar una campaña educativa sobre el trato que deben recibir los adultos mayores que requieran de servicios médicos. Al fallar una tutela, la Corte Constitucional hizo un llamado de atención a los profesionales de la salud por el trato indebido que en algunos hospitales y hogares geriátricos se está presentando contra la población adulto mayor. Afirmó el alto tribunal que las personas ancianas deben ser atendidas con total paciencia, afirmaciones que compartió el director de ASEMI. Hay que instar a todos los actores del sistema de salud para que le den un tratamiento dulce, cariñoso, humano a esa gente que ya está terminando su vida. Por esto se ordenó al Ministerio de Educación y de Salud elaborar máximo en un año cartillas sobre el trato especial que se debe dar a esa población de especial protección. La Gobernación de La Guajira y la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado firmaron un convenio para enfrentar las demandas interpuestas contra esa entidad territorial. El gobernador de La Guajira firmó un convenio interadministrativo con el director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado con el fin de defender a la administración de demandas que superan los 140.000 millones de pesos. Se trata de un convenio que pretende defender los recursos del departamento ante más de 400 demandas presentadas en contra del ente territorial. Es la primera vez que la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado firma un convenio de esta naturaleza en todo el país. Hemos encontrado que muchas veces en el departamento de La Guajira hay demandas en contra del departamento que nunca se atienden. Demandas muy cuantiosas por decenas de miles de millones de pesos. El director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado añadió que demandar al Estado es una de las estrategias que utilizan los corruptos para quedarse con los recursos públicos. Son demandas que son falladas en contra del departamento y entonces hay una cantidad de erogaciones del dinero de los guajiros a unos abogados que han empujado estas causas, muchas veces con complicidad de algunos miembros de la rama judicial. Por su parte, el gobernador de La Guajira, Wilder Guerra, sostuvo que algunos de los más de 400 casos de demandas serán llevados por la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado. Casos en que una cuenta se puede cobrar varias veces, casos en que se han tomado procedimientos jurídicos que no son viables realmente para cobrar recursos y para no hacer viable al departamento, porque esto pone en riesgo la viabilidad misma del departamento de La Guajira. En 5 años de creación es la primera vez que la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado firma un convenio de esta naturaleza en el país. La Fiscalía le imputó cargos a 3 soldados profesionales retirados por su presunta participación en casos de falsos positivos registrados en Soacha. Los 3 soldados fueron imputados por los cargos de desaparición forzada, homicidio, porte ilegal de armas, falsedad en documento y concierto para delinquir. Las madres de las víctimas indicaron que esperan justicia en este caso. Imaginen, de Soacha se los llevaron para Ocaña y con todo con mentiras, pero pues la verdad toca que dejarle como la justicia a Dios, porque aquí está como un poco difícil. Después de 9 años hasta ahora empezamos. Pues ojalá Dios quiera que haya justicia, eso es lo que pedimos. Que ante el mundo, pero ante Dios sí no se van a salvar. Según la investigación de la Fiscalía, los jóvenes fueron llevados a Ocaña Norte de Santander desde Soacha mediante engaños de los militares, quienes les ofrecían trabajos a cambio de una buena remuneración. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló detalles del informe de ponencia del acto legislativo que buscará recursos adicionales de regalías para la construcción de la paz. El texto para segundo debate se pondrá a discusión de la plenaria de la Cámara de Representantes. La propuesta incluye agilizar la aprobación de inversiones directas de pequeños municipios. El objetivo principal es destinar recursos por inversión para los retos de la construcción de paz y del posconflicto. Si se trata de proyectos que sean
necesarios para el cumplimiento de los acuerdos de paz y sobre la base de una reglamentación que expedirá el Gobierno Nacional, que incluirá allí proyectos tipo, es decir, proyectos estandarizados. En ese caso, las regalías no requieren ser tramitadas a través del OCAD municipal. Se mantiene la creación del Fondo para la Paz, que tiene concebido un 7% de las regalías para este fin, porcentaje que representa unos 400.000 millones de pesos. El que con los recursos de las regalías se conformará una bolsa para el financiamiento de los proyectos que hagan parte de la implementación de los acuerdos de paz. 7% de las regalías se destinará a financiar las obras que nos van a permitir mejorar la calidad de vida. El funcionario reiteró que este proyecto busca destinar cerca de 17 billones de pesos durante los próximos 20 años a la financiación de proyectos de inversión para la paz. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, advirtió que podría iniciar la próxima semana el proceso de caducidad del contrato con la firma SACIR, empresa que suspendió las actividades en la obra de cuarta generación que conecta a Sucre, Bolívar y Atlántico. La concesionaria vial Montes de María, que es controlada por la española SACIR, suspendió las actividades de la vía de cuarta generación Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, obras que debían haber comenzado hace 9 meses, pero no ha sido así porque la constructora pide el doble para realizar el proyecto, es decir, cerca de 900.000 millones de pesos. Alegaron la presencia de unos suelos inestables, unas arcillas expansivas, y por lo tanto se han rehusado a iniciar las obras. Ellos le pidieron al panel de expertos del contrato que tomara una definición, ya que no nos poníamos de acuerdo entre el gobierno y SACIR. Y el panel de expertos le dio la razón al gobierno. De acuerdo con Andrade, ya se están adelantando multas por 11.000 millones de pesos por el incumplimiento de la española. Ellos tienen la oportunidad de ponerse al día y cumplir. De no cumplir, pues se procedería a las multas y al proceso de caducidad. Nosotros vamos a estar abriendo el proceso de caducidad la semana entrante. Por su parte, el abogado Jaime Lombana dio su concepto sobre la situación. SACIR ha hecho las cosas mal y está en mora el Estado colombiano en perseguir penalmente a SACIR por haber inducido en error, por haber desfalcado el Estado colombiano, por haberse apropiado de recursos del Estado colombiano. Yo hasta hoy lo que vi fue que estaban repitiendo la historia de lo que fue Comsa hace cerca de 10, 12 años. Por ahora, SACIR se limita a hacer el mantenimiento rutinario de esta vía. Un tribunal de arbitramiento resolvió un conflicto entre el Instituto Nacional de Vías y la firma constructora de Carlos Collins por las obras del túnel de la línea. El Invías pagará 30.000 millones de pesos a Collins. La Unión Temporal Segundo Centenario presentó una demanda arbitral en contra del Invías por 161.146 millones en 2014, en la cual se exponía que no se respetó la escogencia autónoma del método de revestimiento en el túnel principal, ya que este se cambió de revestimiento en concreto lanzado a concreto hidráulico. Carlos Collins pedía la diferencia de precios, por lo cual Invías ofreció inicialmente 50.000 millones de pesos, pero no se llegó a un acuerdo y el proceso continuó. La Procuraduría dio un concepto favorable al Invías la semana pasada y hasta hoy se conoció el fallo del Tribunal de Arbitramiento, el cual indica que Invías deberá pagar 30.000 millones de pesos a Collins. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció la expedición el próximo viernes de un decreto que desarrolla los acuerdos de La Habana en materia de tierras. Pese a las dificultades y los reparos de las comunidades etnias y el sector empresarial, el gobierno confía en la radicación del decreto de ley de tierras este viernes. Así lo afirmó el Ministerio de Agricultura durante su encuentro con el Consejo Gremial. Ojalá, espero que logremos ese consenso para que se expida un decreto que sea de consenso entre los sectores. Yo no digo que necesito el consenso de todos los sectores, necesito la tranquilidad de todos los sectores que se vean incorporados en ese proceso, que no vean afectados sus derechos. El decreto mantiene su estructura de reducción de trámites, registro único y la creación del Fondo Nacional de Tierras. Acabo de salir de reunión del Ministerio del Interior con la CECIBI, tengo reunión en este momento con los gremios, salgo en este momento a reunirme con mi equipo de trabajo que terminó una reunión informal con las comunidades indígenas para ver si es posible mañana terminar el proceso de consulta previa y protocolizar
pasado mañana lo que sería el acuerdo con las comunidades. Este miércoles continuará el proceso de consulta previa con las organizaciones indígenas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,51% a 1.444 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió con una valorización de 3,01% a 13.000 pesos. La acción de la empresa de energía de Bogotá fue la que más cayó con una pérdida de 1,76% a 1.950 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia al movilizar más de 29.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.904 pesos con 61 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.740 pesos y la venden en 2.780 pesos. Un euro cuesta 3.238 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 30 centavos. El azúcar se transó en 15,90 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $51 con 44 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.420 pesos. Después de comerciales nos conectamos desde el Teatro Roberto Arias Pérez con la obra Segundas Oportunidades, en la que participa Joana Bamón, Nicolás Montero y Antanas Mockus, entre otros. Además, detalles del fallecimiento del actor Roger Moore, quien le dio vida al Santo y a James Bond. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos. Hoy nos conectamos desde el Teatro Roberto Arias Pérez, donde se presenta la obra Segundas Oportunidades, una alianza del Ministerio de Justicia, el IMPEC, con subsidio, y la Fundación Teatro Interno. La obra cuenta la historia de 6 personajes a quienes un error les cambia la vida y hoy, como tantos otros, buscan una segunda oportunidad. Hoy el turno de las segundas oportunidades es para la vida. Todos merecemos que nos tiendan la mano después de que reconocemos y pagamos nuestros errores. Hoy casi 1000 empresarios fueron invitados a la obra Segundas Oportunidades, proyecto teatral liderado por la Casa Libertad, con el fin de abrirle las puertas a quienes quieren reintegrarse a la sociedad. Es invitar a toda la gente que está aquí, que son empresarios, a que crean en las segundas oportunidades, porque ¿quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha querido una segunda oportunidad? ¿Quién no ha pedido una segunda oportunidad? ¿Y quién no se merece una segunda oportunidad? Entonces, para eso tenemos que empezar nosotros mismos por dar segundas oportunidades. La noble y poderosa causa conquistó al profesor Antanas Mockus y lo motivó a subirse a las tablas para narrar y transmitir la necesidad y las ansias de quienes buscan una alternativa. Estaba preparado para lo que fuera. Llegó el tren de la noche, gritaban en el patio: ¡échenlos, échenlos! No se veía nadie. Lo único que se veía eran las manos salir por una pequeña ventana que tenía las puertas de las celdas. Estamos preparándonos, tal vez todos los colombianos, para una reinserción, una reintegración, donde las personas que pasaron algún tiempo en la cárcel, cuando ya cumplieron esa pena, tienen que ser acogidas por todos nosotros. Es la teoría de la segunda oportunidad. Segundas Oportunidades no es un espectáculo teatral, es poner las artes al servicio humano. No es una obra pensada como un espectáculo, ni mucho menos, ¿verdad? Es el tema de sensibilizar a algunos que pueden ayudar para lograrlo. 6 historias seleccionadas de miles de colombianos que se encuentran en la misma situación. El futuro pondrá a prueba el corazón de Colombia, su capacidad de perdonar y darle una nueva oportunidad a quien lo pida. Esta es otra noticia hoy en el mundo del entretenimiento. En último debate en la plenaria del Senado en el Congreso de la República se aprobó la ley Pepe Sánchez, una lucha de años que hoy llegó a su fin, que busca además remunerar a todos los directores y guionistas de la televisión y el cine colombiano. Tenemos muchos años un grupo de cineastas, un grupo de directores de cine y televisión luchando por nuestros derechos. Creo que ahora en adelante las cosas van a ser un poco diferentes. El proyecto, autoría de la representante a la Cámara Clara Rojas, busca elevar el estándar en materia de reconocimiento de derechos de autor para apoyar y promover trabajos que impulsan el desarrollo y la cultura del sector. Realmente ha sido un proceso intenso, pero hemos tenido un gran apoyo de todos los sectores. Yo realmente me siento muy honrada y quiero también felicitar a todos los directores y realizadores, este inmenso talento colombiano que realmente
han sido los promotores detrás de. La iniciativa pasará al despacho del presidente Juan Manuel Santos para ser sancionado en los próximos días y se estima que Colombia podría recaudar anualmente en el mundo unos 15 millones de euros con la aprobación de esta ley. Una lucha de muchos, pero sin lugar a dudas un legado que dejó el maestro Pepe Sánchez. Él fue un apoyo a toda esta lucha, estuvo todo el tiempo al lado de ellos y hasta el último momento. Hoy el mundo del entretenimiento está triste con el fallecimiento del actor británico Roger Moore, quien en su momento le dio vida a James Bond. Murió a los 89 años en Suiza. Sir Roger Moore perdió la batalla contra el cáncer. El artista de 89 años falleció en Suiza rodeado de su familia. De acuerdo a su última voluntad, será enterrado en Mónaco, Francia, ciudad en la que vivió por más de 30 años y de la que actualmente era embajador ante el mundo. Tuvo 3 hijos y 4 matrimonios. En 1993 logró recuperarse de un tumor que se le había encontrado en su próstata. Intentó participar en otros proyectos cinematográficos, pero no tuvieron el mismo impacto que el de James Bond, por lo que abandonó los sets y se dedicó a labores humanitarias como embajador de la buena voluntad de UNICEF. En 2003 fue nombrado como caballero de la corona británica por la reina Isabel II. El cuidado del medio ambiente ha tocado cada aspecto de nuestra sociedad y por supuesto la moda. Hoy una de las preocupaciones de los jóvenes talentos del diseño es hacer moda sostenible. Ya tenemos las primeras colecciones. La basura de unos es el tesoro de otros. Bajo esta premisa, las nuevas generaciones se han interesado por cuidar el medio ambiente y es por esto que la moda sostenible está en auge. Los programas de diseño han comenzado a incentivar a los estudiantes para que desarrollen piezas con materiales reciclables. Un estudiante de nosotros trabajó con neumático de llanta, ella tejió las chaquetas, las limpiamos, se trabajó el neumático y además trabajó con un material que es el liencillo, que es una tela natural. ¿Cuáles materiales pueden usarse para elaborar prendas amigables con el medio ambiente? La lana o la seda, el algodón, el ramio, son fibras naturales que se biodegradan muy fácilmente, no se van a demorar tanto como el poliéster. Repensar el consumo se convierte en la clave para posicionar la moda sostenible. Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Por fin llegó Paola Turbay, la segunda mujer más bonita del universo. Después de su magnífico papel en Tailandia y de unas merecidas vacaciones en Boston, aterrizó en la ciudad donde nació. Venía de Nueva York. A pesar de casi media hora de retraso, todos la esperaban. Niñas de colegios, delegaciones, amigos, familiares y muchos admiradores. Paola llegó con su padre, quien la acompañó todo el tiempo. Su novio, Diego Soto, quien también estuvo con ella en Tailandia, se quedó en Madrid, cumpliendo con un compromiso publicitario. En la alcaldía fue condecorada con la Orden del Mérito Ciudad de Bogotá en el grado de Gran Cruz y con la Orden Turística. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Un magistrado del Consejo Nacional Electoral pierde la batalla. 2. El Estado administrará el tesoro de Otto Bula. 3. Resucita la revocatoria del alcalde Peñalosa. Y tengo ñapa. O la gente de la alcaldía vive ocupada o está desvirulada. 1, 2, 3 y mi ñapa, chiflis después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Armando Noboa es miembro del Consejo Nacional Electoral. Este organismo lo apartó del debate sobre la inscripción de Nubia Estela Martínez como directora del Centro Democrático. Esa decisión se tomó porque Noboa fue recusado por dicho partido por haber filtrado la ponencia en la que hace observaciones sobre cómo funciona el Centro Democrático. Esto se originó en lo que reveló un secreto de esta sección que señalaba la arremetida de Noboa contra el Centro Democrático en esa ponencia. La recusación se hizo ante el mismo Consejo Nacional Electoral, que la aceptó y apartó a Noboa del debate. El magistrado recurrió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que el Consejo Nacional Electoral rectificara su decisión. Hoy el tribunal falló. Y no solo falló la tutela en contra de Noboa, sino que confirmó la decisión del Consejo Nacional Electoral de apartarlo de ese debate.
2. Uno de los bienes más preciados del detenido excongresista Otto Bula, vinculado al escándalo del pago de sobornos de Odebrecht, pasó a manos del Estado. Es esta antigua casa ubicada en la calle del Tejadillo, en pleno centro histórico de Cartagena. El detenido excongresista la adquirió a finales del año 2015 y en su restauración invirtió casi 1.500 millones de pesos. Hoy está ocupada por la Fiscalía. La casa, que tiene un valor comercial que supera los $2 millones, unos 6.000 millones de pesos, pasó hoy a manos de la Sociedad de Activos Especiales. Esa entidad decidirá qué destino le dará al lujoso y millonario inmueble. 3. La revocatoria del mandato de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá sigue viva. Como se sabe, el exmagistrado Humberto Sierra Porto asumió la defensa del alcalde y presentó ante el Consejo Nacional Electoral un alegato según el cual las circunstancias que establece la ley para una revocatoria no están dadas por cuanto Peñalosa no ha incumplido ninguna de sus promesas de campaña. La ponencia de la magistrada del Consejo Nacional Electoral, Ángela Hernández, fue presentada hoy y rechaza los argumentos del abogado Sierra. Si la ponencia es aprobada en la sala plena, significaría que los bogotanos serían convocados para votar sí o no a la revocatoria del mandato de Peñalosa. La magistrada rechaza por improcedente la solicitud del abogado Sierra Porto en el sentido de que no hay razones legales para revocar. Para que todos lo tengan presente, la magistrada Hernández, quien redactó la ponencia contra Peñalosa, fue y es pupila del exprocurador Alejandro Ordóñez. Parecería que el dirigente conservador, fanático y extremista de derecha se fue, pero sigue actuando. Y tengo ñapa. Un diablo corrector anda suelto en Bogotá. Algo muy curioso está pasando en la administración de la capital. Hay funcionarios a quienes no les alcanza el tiempo ni para releer y corregir las cartas que envían al Consejo y a otros despachos. Por lo menos así se demuestra con una serie de conceptos que le enviaron al concejal de Cambio Radical, Rolando González, quien radicó un proyecto para reforzar la seguridad en Transmilenio utilizando cámaras de seguridad y nuevas tecnologías. En las cartas de respuesta, tanto las Secretarías de Gobierno y Hacienda como la Gerencia de Transmilenio olvidaron retirar las correcciones y enmendaduras que les hicieron a los textos y entregaron las cartas con los tachones y correcciones que hizo cada despacho. Vean el concepto de Transmilenio. Este de la Secretaría General de la Alcaldía. Y este de la Secretaría de Hacienda. Los conceptos pasaron de mano en mano y nadie se percató de retirar los tachones. En consecuencia, las cartas llegaron a su destinatario final en el Consejo. Eso es como si uno le envía una carta de rompimiento a un pretendiente y por error se la manda al marido. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, ¿usted cree que las posiciones que toma Cambio Radical son el fin de la luna de miel entre este movimiento político y el gobierno nacional? Sí, 64%. No, 36%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.